Nuestra jerarquía judicial, efectivamente, esta injerencia del poder político a través de los vocales nombrados por los partidos políticos, que no son vocales normalmente, digo normalmente porque habrá casos excepcionales, ¿no?, nombrados pues por su ejemplaridad, sino lógicamente por la maleabilidad o ductilidad o docilidad que puedan demostrar pues ante los partidos políticos que los nombran, ¿no? Pues nos encontramos que del Consejo General del Poder Judicial emanan muchos nombramientos discrecionales que lógicamente no responden a criterios objetivos de buen trabajo jurisdiccional, tanto en calidad como en cantidad. Así, son nombramientos discrecionales, pues el presidente del Tribunal Supremo, que es a su vez presidente del Consejo General del Poder Judicial, el vicepresidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala, los propios magistrados que componen las salas del Tribunal Supremo, el secretario del Consejo General del Poder Judicial, el vicesecretario del Consejo General del Poder Judicial, el director del Gabinete Técnico, que es el que tiene que coordinar el asesoramiento jurídico a los magistrados de sala en los diferentes asuntos jurisdiccionales, luego los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que son a su vez presidentes de la Sala de lo Civil y de lo Penal, de los TSJ, de los Tribunales Superiores, que a su vez son los encargados de nombrar como instructores o encargadas de la Sala de lo Civil y Penal, encargada de nombrar instructores pues, a aquellos jueces para instruir los casos de corrupción política que se produzcan en las comunidades autónomas donde haya políticos pues, que efectivamente estén investigados por ese tipo de delitos y gocen de aforamiento. Luego, estas salas de lo civil y de lo penal pues, serán presididas, lógicamente, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues serán las que dentro de poco, cuando empiecen a funcionar las salas de apelaciones, pues vean las apelaciones de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales de aquellos casos de corrupción política donde los políticos han renunciado pues, por intereses personales o particulares pues, a su aforamiento. Seguimos más, es decir, los presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia también son nombrados discrecionalmente. Aún más, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal son nombrados a través de una terna por el Consejo General del Poder Judicial, a través de una terna que propone los propios parlamentos autonómicos, entre juristas de reconocido prestigio. Esto es algo que verdaderamente para un juez, para un fiscal, es decir, para los jueces de a pie y para los juristas de a pie, nos resulta verdaderamente un espectáculo absolutamente bochornoso cómo la injerencia del poder político puede llegar de esta manera a nuestras más altas esferas judiciales. Y seguimos contando, es decir, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de sala, los presidentes de las audiencias provinciales, todo esto son cargos designados políticamente. Lamentablemente no son elegidos como digo, por criterios objetivos, porque hayan sido mejores en su tarea jurisdiccional, sino porque efectivamente sean más dóciles a los partidos políticos que en determinadas ocasiones estén en el gobierno o según los pactos políticos que haya entre ellos, ¿no? Entre el 70 y el 85%, los jueces opinan que las transferencias de las transferencias de justicia a las comunidades autónomas ha sido verdaderamente nefasto para el Poder Judicial, porque no solamente hay que estar ahora los altos cargos judiciales bailando al son que toca el Gobierno central, sino al son que van tocando ahora
pues los gobiernos autonómicos, porque lógicamente los fondos dependen de ellos. El último informe que establecía el Consejo de Europa, o el último informe que al menos yo tengo conocimiento, que es del año 2016, pues dice que el Consejo General del Poder Judicial no solamente no garantiza la independencia judicial, sino que constituye un potencial peligro, y son palabras muy fuertes, que lo diga el Consejo de Europa, un potencial peligro para el Poder Judicial. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Pues efectivamente un Consejo General del Poder Judicial absolutamente despolitizado, absolutamente, de principio a fin, que no haya ni miembros no judiciales ni miembros judiciales elegidos por las cámaras, sino lógicamente elegidos por los jueces y tribunales. En segundo lugar, un Ministerio Fiscal donde, aunque exista ese principio de unidad de actuación y ese principio de dependencia jerárquica, pues adoptemos el modelo italiano, por ejemplo, donde la jerarquía es una jerarquía absolutamente formal y una jerarquía funcional, donde hay una absoluta el respeto, hay un absoluto respeto por el trabajo independiente de los fiscales, sin que haya injerencias en el trabajo de cada uno, respetando efectivamente pues, las circulares de la Fiscalía, que son las que establecen la unidad general de actuación en todo el territorio nacional. Para ello, pues lógicamente yo opto o opino que deberíamos de acudir a módulos objetivos exactamente igual que para las altas jerarquías judiciales, pero no dejo de ser consciente de que el Ministerio Fiscal ha andado muchos años en paralelo al Gobierno y entonces la influencia que puede tener el poder político en el Ministerio Fiscal está muy enraizado, tanto en la sala de fiscales como en el Consejo Fiscal, está enormemente enraizado. Entonces, si no es posible ese nombramiento por módulo objetivo, nombrado por los fiscales, porque ya digo, ese camino en paralelo de tantos años hace que el poder político pues, esté estrechamente conectado con el Ministerio Fiscal, pues que sean las cuatro fuerzas políticas las que por ley se tengan que poner de acuerdo en el nombramiento del fiscal general del Estado. Efectivamente, así conseguiremos un fiscal independiente. Un fiscal que, lógicamente, hayan estado todos de acuerdo, necesariamente tiene que ser un fiscal independiente. Es necesario, además, que haya esa transparencia que nos decía Europa entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Un procedimiento regulado, cómo, cuándo y dónde se reúnen y para qué. Y esto debería de ponerse de manifiesto mediante una dación de cuentas semestral ante la mesa del Congreso, que compareciera el fiscal general del Estado y efectivamente diera cuenta a los ciudadanos de esas relaciones con el Gobierno y de las principales actuaciones del Ministerio Fiscal en los grandes procedimientos judiciales de España. Luego, por supuesto, la autonomía financiera del Poder Judicial. Si no, seguiremos donde estamos, la hermana pobre y la que tenemos que seguir limoneando pues, para conseguir los medios y el personal necesario. Por supuesto, un pacto de Estado por la justicia absolutamente necesario, un acuerdo entre todos los partidos políticos, donde ningún procedimiento judicial sea moneda de cambio, que no deje de investigarse ningún delito o a ninguna persona por intereses políticos o por intercambio de favores. Por favor, esto es absolutamente necesario y lo estamos viendo todos los días donde los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o incluso escritos de acusación de asociaciones o de acusaciones populares
que son partidos políticos los que se personan en los procedimientos judiciales, porque yo lo que me refería era asociacionismo ciudadano, no a partidos políticos, pues estamos viendo cómo están dejando de acusar diariamente por delitos que son absolutamente evidentes, y se llegan pues, a esos acuerdos pues, simplemente por intereses partidistas. Esto no ocurre con el resto de los ciudadanos, esto no ocurre con los delitos comunes y esto es lo que hace que la justicia no sea igual para todos, que haya una justicia para los ciudadanos normales y para los poderosos. Es absolutamente necesario promocionar la acusación popular. La acusación popular, eliminando esa barrera, como ya he dicho, el asociacionismo ciudadano, eliminando esas barreras crematísticas que hoy sigue imponiendo la ley, incluso el Tribunal Supremo en esa jurisprudencia oscilante que tiene. El ejercicio de la acción popular, como se necesita querella, y para interponer querella es necesaria la prestación de fianza, efectivamente echa para atrás a muchos ciudadanos que tienen pues, la obligación de prestar fianza de 3.000, de 6.000, de 12.000 euros para poder personarse en los procedimientos judiciales. Esto debería de ser erradicado ya, porque debemos recordar todo el artículo 117 de la Constitución, la justicia emana del pueblo, emana de todos nosotros y a esa justicia no se le puede poner precio. La acusación popular sería la alternativa o el complemento de la acusación pública ejercida por parte del Ministerio Fiscal y la única garante para la pervivencia de los procedimientos judiciales en la situación en la que estamos. Hay tantas subvenciones que se conceden para cosas que en principio a los ciudadanos nos chocan. ¿Por qué no conceder esas subvenciones a esas asociaciones de ciudadanos para que defiendan verdaderamente los intereses generales de la sociedad? Y finalmente, pues, dos últimos apuntes. Que se regule el aforamiento. Que si tiene que desaparecer, que desaparezca, porque efectivamente es algo distorsionador en los procedimientos judiciales, y si no, que se regule. Que se regule de tal manera que si hay una persona aforada en un procedimiento judicial y hay personas que no están aforadas en ese procedimiento judicial, la competencia la arrastre la mayoría de las personas investigadas. Es decir, que no se lleven procedimientos paralelos y con distinta suerte, una en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Superior de Justicia y otra en los tribunales ordinarios, porque ciudadanos somos todos y somos todos iguales ante la ley, ¿no? Y un último apunte y con esto ya termino, que se acaben por favor las puertas giratorias. Es absolutamente indeseable para la carrera judicial que personas que han pasado de la justicia, es decir, del Poder Judicial, pues a servicios especiales y a ocupar cargos políticos, luego puedan volver cuando nosotros los jueces no nos permiten ni siquiera poner o tener acciones en una sociedad patrimonial para administrarnos nuestro propio patrimonio o dejársela a nuestros hijos. Tenemos absoluta incompatibilidad para todo. Es absolutamente ininteligible que personas que... Bueno, y esto lo enlazo con el tema del fiscal anticorrupción, ¿no? ¿Cómo es posible que pudiera tener esta sociedad en un paraíso fiscal cuando nosotros no podemos tener absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad? Es absolutamente necesario, como digo, que se eliminen las puertas giratorias porque una persona, aunque sea juez, que haya pasado de la carrera judicial a la carrera pública, a la carrera política, luego no puede volver a la carrera judicial como si tal cosa. Es decir, le tienen que estar vedadas al menos la jurisdicción penal y la jurisdicción contenciosa. Si evidentemente sigue teniendo esa vocación de juez y quiere incorporarse a la que es su carrera, que se incorpore a primera instancia, a civil, donde no habrá ningún problema de posibilidad de confluencia de intereses políticos, que se vaya a la jurisdicción de menores, que se vaya a la jurisdicción social, pero que efectivamente se
vede y se prohíba terminantemente que vuelva a la jurisdicción penal y que vuelva a la jurisdicción contenciosa.